Bienvenidos a los cursos de electrónica. Vamos a comenzar con un nuevo tema que es amplificación de transistores y vamos a ver una aplicación de estos mismos, de cómo funcionarían. ¿Sí? Vamos a ver con un ejemplo que sería este. Dice, diseña un amplificador emisor seguidor colector común que tenga una ganancia de corriente de 15, una fuente de tensión de 18 voltios y una beta de 100, y nos va a dar también un RS que es igual a 0 y un voltaje de base emisor de 0,7, ¿no? La resistencia de carga es de 200 ohms. Encuentre la tensión de salida pico a pico sin distorsión. Bien, para este tipo de ejercicios lo estoy realizando porque es un ejercicio que tiene otro tipo de configuración, por lo tanto las ganancias tanto de corriente y voltaje y también las impedancias de entrada y salida van a ser completamente diferentes a un amplificador de transistor común, que sería un emisor común. Entonces este transistor por lo menos es un transistor que tiene una ganancia, o en este caso una configuración de colector común, o más conocido como seguidor emisor. Bien, lo que vamos a hacer ahora es el análisis en lo que es en corriente alterna a un inicio, para ver también cuáles serían las diferencias con respecto a sus contrapartes, que son el base común y el colector común, el emisor común. Sí, entonces lo primero que vamos a hacer es eso, y vamos a ir graficando entonces la parte del transistor en su configuración de lo que sería en AC, ¿no? Su equivalente en AC. ¿Okay? Bueno, entonces ahí lo tendríamos, el equivalente, y ahora vamos a comenzar a dibujar. Lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener acá un voltaje de entrada V sub I, y en este caso, bueno, lo pondremos acá primero antes de comenzar, que vamos a hacer un pequeño análisis en AC, ¿no? Ya, como les estaba diciendo, entonces lo que vamos a comenzar a hacer es primero el análisis en AC. A ver, para un breve repaso de cómo se hace esto, lo que se hace para lo que es corriente alterna es que los capacitores se vuelven, en este caso hacen cortocircuito, o sea, se vuelven cable, y la fuente de corriente se vuelve como si fuera tierra, ¿no? Entonces tendríamos una bajada de resistencias a un inicio. Por ejemplo, en este caso, como el voltaje está yendo el voltaje de entrada estaríamos posicionándonos de ese punto, va a ir directamente a una resistencia que vamos a poner RS, que normalmente se le conoce como resistencia de fuente, ¿sí? Y luego de acá va a bajar R2 y se va a multiplicar, en este caso en paralelo con R1, y vamos a tener una resistencia RB. Entonces esta va a ser mi resistencia RB. Luego de eso, aquí sería el transistor. A ver, eso lo vamos a pintar de otro color. Ese sería el transistor, donde esta parte sería la base, y que va a tener una impedancia que va a ser RE' por beta, es la impedancia de la base. Luego vamos a tener acá una salida que va a ir a la resistencia de emisor, ¿no? Porque este punto de acá es el emisor, y esto estaría yendo hacia la resistencia de emisor. Y luego de eso acá va a ir a la fuente de corriente, que en este caso sería la fuente de corriente que va a generar I sub C, ¿no? Bueno, eso todavía la vamos a poner. Esta fuente de corriente sería I beta veces IB, ¿no? Ya, y luego de eso vamos a tener las resistencias. Las resistencias serían las resistencias del circuito de salida, ¿no? Esta es la parte de lo que hemos hecho a un inicio, sería la resistencia del circuito de entrada, y ahora vamos a ver las resistencias del circuito de salida. Para las resistencias del circuito de salida, primero vamos a tener la caída del colector, pero como verán, el colector estaría yéndose hacia tierra, entonces, ¿no? Entonces, ¿a qué abrieron a continuación? Como abrieron a continuación, lo que voy a hacer lo voy a pintar de verde la salida, porque es un caso especial, como es en este caso la configuración de seguidor emisor.
Entonces esa parte de ahí que estoy pintando de verde, lo voy a colocar también, va a ser esto de acá, desde este punto hasta este punto, ¿no? Como está haciendo el capacitor, se está haciendo cortocircuito, entonces ya tendríamos ahí la llegada del cortocircuito y esto va a llegar a la resistencia RL, ¿no? Y por acá vamos a tener el voltaje de salida. Y con esto ya tendríamos dibujado el análisis en AC, ¿no? A ver, ¿qué me estaría faltando? No, nada, ¿no? Ya estaría entonces completo. Lo único que tal vez me está faltando es colocar que este punto de acá es el colector, ¿no? O sea, estaríamos poniendo estos puntos de acá, que sería el colector, este punto de acá, que sería la base, y este punto ya sabemos que es el emisor, ¿no? Y con eso ya tendríamos el circuito. Lo más conveniente es siempre separar el circuito en circuito de entrada y el circuito de salida. Entonces vamos a separarlo de la siguiente manera. Lo que se hace es simplemente vamos a colocar, vamos a hacer casi lo mismo que hemos hecho a un inicio. Y vamos a hacer de esta manera, ¿no? Acá lo haré. Lo voy a dibujar de nuevo, pero ya va a ser por circuitos, ¿no? Ya. Y vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser el circuito como les he hecho de entrada. A ver, vamos a volver a dibujarlo. Tal vez lo dibujamos un poco mejor, ¿no? Esto va a ser B sub I. Y luego aquí va a bajar a una resistencia, que esto va a ser R sub B. Ya. Y luego esto va a pasar. Bueno, ya lo he hecho un poco alejado, pero ya... no sé por qué lo hice alejado. Tendríamos que poner la resistencia de fuente, ¿no? Ya, entonces vamos a poner acá la resistencia y luego vamos a poner la otra resistencia de acá, ¿no? Que va a ser la caída hasta acá. Entonces esto ahora sí va a ser RB y esto era RS. Lo estoy poniendo, ya sé que la resistencia S no debería ser colocada porque nos dice que es 0, pero lo estoy colocando solamente para motivos prácticos, ¿no? Luego de esto vamos a tener acá la caída, ¿no? Que va a ser en este caso RE, por beta, ¿sí? Ahora, eso es lo interesante, ya que tal vez no le he puesto, si me estoy olvidando ponerlo aquí justamente, lo pondremos de un color azul oscuro. Nosotros sabemos que por acá está yendo la corriente de la base y por acá está yendo la corriente de colector. Miren, esta fuente es una fuente controlada por beta, pero es beta veces IB, eso es lo mismo que decir I sub C, entonces no se fijen mucho en esto, más que todo fíjense que es I sub C. Y por acá va a salir la corriente de emisor. Entonces, como estamos dibujando, bueno, algunas cosas más que van a faltar, tal vez que vamos a analizar, es lo siguiente. Nos estaría faltando la corriente de entrada y la corriente de salida, ¿no? Eso vamos a ver para qué, para hacer la ganancia de corriente, ¿sí? Porque en este caso nos está dando una condición de ganancia de corriente, ¿no? Bien, ya lo que tengo dibujado, entonces continuamos con esto. ¿Qué va a pasar? Como se dan de cuenta, aquí está yendo la corriente I sub E y yo, como estoy dividiendo, tendría que, en esa división, por lo menos tendría que estar pasando la corriente de base. Por acá tendría que estar corriendo la corriente de base, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos que esa resistencia tenga la corriente de base? O sea, que se vuelva una resistencia que esté usando la corriente de base. Es muy fácil. Ya que está yendo por acá la corriente de base, entonces voy a poner la corriente, en este caso la RE, y como es I sub E, en este caso este es I sub E, es lo mismo que decir IC, y IC es lo mismo que decir beta veces IB, ¿no? Por transistores BJT nosotros sabemos que la relación de corriente respecto a la de base es beta veces, ¿no? Una relación, en este caso lineal. Entonces a esto lo vamos a multiplicar por beta. De esa manera, si lo multiplicamos esto por beta y consideramos el beta por RE una sola resistencia, estaríamos diciendo que por este beta RE estaría pasando I sub B, y de esa manera se estaría separando el circuito. Luego, para el otro lado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente lo voy a volver a dibujar lo mismo. En este caso, la fuente de corriente.
y luego acá abajo estaría saliendo, lo voy a dibujar un poco más abajo. Como está pasando por acá, en este caso la corriente de colector, no es necesario hacer eso de que hemos hecho el truco de cambiar la resistencia por beta o multiplicarlo por beta, sino es como en este caso está yendo la corriente de colector, que es la corriente que sí está pasando por esta resistencia. Entonces esa amplificación beta no es necesaria, ¿no? Ya, entonces ahora sí lo continuaremos dibujando. Esto va a ser acá y vamos a tener hasta ahí, ¿no? Y por lo tanto ya he dibujado esa parte y estaría faltándome solamente la resistencia de salida, que sería la resistencia de carga, RL, y por último el voltaje de salida, ¿no? Y aquí estaría yendo todo esto a tierra, que sería el colector. Entonces ya lo he dibujado de hecho 2 veces, pero en esta parte lo he hecho así porque me parece más limpio trabajar con un circuito de esta manera, donde nosotros decimos que es la malla de entrada, pero esto es en alterna, no se olviden, la malla de entrada en alterna, y esta sería la malla de salida en alterna, ¿sí? Ya lo tendremos entonces de esta manera. Ahora sí, pasamos al siguiente punto, que es hacer las ecuaciones una vez que ya tenemos el gráfico. Lo normal es comenzar, como les digo, comenzar con el análisis en AC, pero yo prefiero comenzar con el DC. Yo prefiero comenzar con el AC porque en este caso vamos más directo al punto, que es analizar y con las respectivas condiciones y ir generando ecuaciones, ¿no? Ya, entonces una vez que tengan esto, sería el primer paso para diseñar este tipo de amplificadores de emisor común. Luego para el siguiente es simplemente a sacar las ecuaciones, ¿no? A ver, vamos a hacer directamente para el voltaje de entrada. Y lo que se recomienda es que las ecuaciones en sí tengan una relación entre las 2 mallas. Yo los voy a relacionar por medio de la corriente de base. ¿Cómo hago esta relación? Es fácil, ¿no? Este voltaje de entrada, en este caso, como ya ahora sí, voy a despreciarlo para que no me afecte. Esto es 0, ¿no? Entonces esto directamente es cable, ¿no? Ya es cable por condición. Entonces directamente el voltaje de entrada va a ser igual a ¿qué? Al voltaje que caiga en la resistencia RB o en la resistencia RE' por beta o RE por beta. Entonces lo común es, como les digo, que usar la corriente de base, porque también se usa la misma corriente de base a través de la corriente de colector en la malla de salida. Entonces voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a poner I de beta, y como ambos tienen beta, las 2 resistencias que están en rojo en la malla de entrada, entonces voy a factorizar ese beta y voy a multiplicar por RE' más RE. Y ya tendríamos el voltaje de entrada. Ahora nos estaría faltando el voltaje de salida. Para el voltaje de salida es lo siguiente, miren, lo que va a pasar es que yo quiero usar la corriente beta y quiero también hallar el voltaje de salida. Bueno, acá era voltaje de salida, así lo pondré. Lo que se hace es lo siguiente, voy a multiplicar esta I sub C, y esta I sub C tendría que estar llegando a las 2 resistencias, entonces sí o sí tengo que hacer el paralelo entre la resistencia RE en paralelo con la resistencia RL. Y de esa manera ya estaría obteniendo lo que es I sub C, ¿no? El voltaje de salida. Donde este mismo voltaje de salida, como sabrán, I sub C es lo mismo que decir I sub B por beta por RE paralelo con RL. Si algo que me estaba olvidando es lo siguiente. Esta partecita estoy confundiendo, es muy confuso, pero lo vamos a corregir, porque normalmente mejor se toman atención en esto, ¿no? Más bien que se puede decir que cometí este error, porque es algo importante que tienen que aprender. Cuando quieren hallar esta resistencia, es muy especial la forma de hallar esta resistencia, porque esta resistencia prácticamente va a ser la impedancia que estaría cayendo la corriente I sub C. La corriente I sub C va a caer en estas 2 resistencias, en las que estoy indicando, en esta y en esta. Por lo tanto, es preferible antes hacer el paralelo de estas 2 y deciden usarlos acá. O sea, tengo que hacer lo siguiente. Voy a hacer RE en paralelo por RL. ¿Por qué? Porque esta I sub C está cayendo, esa corriente va a caer en estas 2. ¿A qué me refiero? Que se va a dividir obviamente en estas 2, pero
para ver en conjunto la que está afectando sería el paralelo, ¿no? Solamente al paralelo estaría afectando. Entonces esa resistencia sería la que se estaría dividiendo acá, pero la diferencia es que esta está multiplicada por beta y ahora sí, ¿no? Como era I sub C, para que se vuelva I sub B, se multiplicaba por beta, hemos dicho, ¿no? Entonces por eso estoy multiplicando por beta. Ya, tómenlo muy en cuenta, por si acaso, por aquí miren, ya he cometido ese error, pero ya lo estoy corrigiendo. Igual tómenlo muy en cuenta, ¿sí? Es algo que, claro, es un error, pero es para aprender, ¿no? Y ténganlo muy en cuenta. Entonces esto va a ser por L. Ahora sí estaría bien. ¿Por qué me he dado de cuenta de eso? También porque sé que la ganancia en esta configuración, no se olviden de la configuración colector común, siempre te tiene que dar 1. Vamos a comprobar eso. Entonces la ganancia en colector común me va a quedar lo siguiente, es el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada, es la ganancia, ¿no? Obviamente. Y de esto lo voy a calcular a ver qué me estaría dando. Y voy a obtener lo siguiente, que va a ser I de base por beta por la relación de RE en RL. Y aquí I de base por beta y esto multiplicado por RE' más RE en base RL. Y así ya tendríamos lo que es la amplificación. A mí eso es bien fácil, ¿no? Primero divides lo que es en dos. Bueno, en el caso de emisor común y lo que sería colector común, sí se puede hacer esto. En otros casos también se puede, pero es un poquito más complicado. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio que va a ser para base común, que tal vez no es muy conveniente, pero lo vamos a hacer de todas maneras. Vamos a intentar hacerlo para que sea más fácil, ¿sí? Bien, entonces estamos casi terminando esta parte, la parte de la amplificación. Y vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver, un momento, aquí está. Entonces esto me estaría quedando al final, la amplificación me estaría quedando simplemente RE paralelo con RL sobre RE' más RE en paralelo con RL. Y ustedes saben que el RE' por lo menos es un valor muy pequeño, porque es la resistencia que tiene dentro del transistor. Hemos dicho, ¿no? Esa comita representa que es una resistencia interna. Entonces, pues nada, ¿no? Que si son iguales y esta es muy bajita, entonces esto va a tender a 1. Pero por ahora lo voy a dejar así. Y esta va a ser mi ecuación número 1, ¿no? Ya, entonces hemos logrado hacer esto. Por si acaso esto era con la malla de entrada. Acá lo voy a poner. Es en la malla de entrada en CA. Y esto es en la malla de salida en corriente alterna. Y ya lo tenemos entonces, ¿no? Como hemos hallado la amplificación. Esto es muy importante, por si acaso no se olviden lo que hemos hecho acá. Ya, así lo voy a poner igual lo voy a poner en un circulito. Esto es bastante importante, no se olviden de esto. Ya, y ya les he explicado también por qué. Si es que no se ha entendido, bueno, lo esperaría que lo dejen en los comentarios y ahí también voy a ver si es que se ha entendido o no, para dar una buena explicación de por qué se hace eso. Bien, entonces pasaremos a la siguiente parte, que va a ser ahora el análisis de las corrientes, ¿no? Ahora en este caso vamos a hallar la amplificación de corriente. Aquí le voy a poner amplificación de corriente. Para la amplificación de corriente lo que tenemos que hacer es simplemente buscar la corriente de entrada y la corriente de salida. Y eso tampoco es tan complicado, ¿no? Lo que vamos a hacer es, miren esto, por acá va a pasar la corriente de entrada, ¿no? Y por esta corriente que estaría pasando solamente por la distancia L es la corriente de salida. Ya que ya sabemos dónde están las corrientes, entonces simplemente es ir deduciendo cómo podemos hallar. Ahora, para hallar la corriente de entrada, en este caso, eso igual lo colocaré acá. Vamos a trabajar en la malla de entrada. En la malla de entrada. Ya sabemos que es de AC, entonces lo dejaré así nomás. Para la malla de entrada en AC, entonces, ¿qué puedo decir para la corriente de entrada? ¿Cómo hacemos? Miren, es preferiblemente que la corriente de entrada esté en función de beta. Como les digo, esa corriente de base
nos ayuda bastante a relacionar tanto la malla de entrada con la malla de salida. Entonces es conveniente que ambas corrientes estén en función de la corriente de base, ¿sí? Entonces para la corriente de base, pero nosotros vamos a hacer por división de tensión, que es lo más común para hallar esta corriente. Por división de tensión, ¿qué vamos a decir? Lo siguiente, que por acá va a pasar una corriente X, y por acá ya sabemos que por esta rama de acá, no, de acá hasta acá, estaría pasando la corriente. En la rama roja estaría pasando la corriente de base, y en la rama azul de la malla de entrada estaría pasando la corriente X. Yo me estoy dando esta corriente X. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que la corriente de entrada es igual a la corriente en X más la corriente en la rama roja, que es la corriente de base. Ya, esta sería una ecuación. Ahorita le voy a poner su nombre. Y ahora para la siguiente, como es por división de tensión, nosotros sabemos que en división de tensión la igualación se hace por lo que es voltajes iguales que en las dos ramas. Entonces yo puedo decir que el voltaje de la rama azul, en este caso que va a ser igual a la corriente X multiplicado por RB, va a ser igual a la corriente de base multiplicado por las resistencias que tenemos ahí adentro. Lo voy a poner por ahora así, resistencia por beta más la resistencia de RE en paralelo con la resistencia RL, y todo esto multiplicado por lo que es el valor de beta, ¿no? Y ya tendríamos esas dos resistencias. ¿De dónde? De acá yo voy a despejar lo que es I de X. I de X va a ser igual, entonces miren, a I de base, la beta lo voy a factorizar como en anteriores casos. Voy a tener RE' más lo que sería el paralelo de RE con RL. Y todo esto va a estar dividido entre lo que es la resistencia RB, ¿no? La resistencia RB tendríamos esto. Ahora sí ya tendríamos dos ecuaciones. Les voy a poner sus nombres. En este caso, como ya hemos puesto esta una, que esta sea la ecuación número 2. A ver, si es 1, 2, 3. Ya, no importa. La ecuación número 2, y esto va a ser la ecuación número 3. No es que me parece algo muy descontinuo, pero no importa. Donde de acá lo único que voy a hacer es reemplazar la ecuación 2 en la 3. Ya. Entonces voy a decir 2. Al revés, perdón. 3 en 2. La ecuación 3 en la ecuación 2. Y vamos a tener lo siguiente. Lo que estaríamos obteniendo es que la corriente de entrada y subentrada es igual a que en vez de I de X voy a poner eso, que va a ser I de B por beta veces lo que sería la resistencia de entrada más la resistencia de RE en paralelo con la resistencia RL, ¿no? Y a todo esto lo voy a dividir entre lo que sería la resistencia RB, ¿no? Entonces vamos a poner RB. Y ahora, luego de esta parte sería más lo que sería la corriente simplemente I de B, ¿no? Y ya sería todo, ¿no? Porque ya tendría la corriente de entrada. De hecho, porque si factorizo estos dos voy a tener que la corriente de entrada va a ser igual a la corriente de base beta por lo que sería, bueno, estaría factorizando el I de base. Factorizaremos mejor esa parte. I de base, y voy a tener beta veces RE' más RE paralelo con RL. Y esto más RB lo voy a poner acá porque estaría dividiendo luego esto entre lo que es R de base, ¿no? O sea, estoy reduciendo completamente la figura, ¿no? Entonces voy a tener esto sobre RB. Y ya sería todo, ¿no? Esta ecuación la vamos a llamar una ecuación número 4, ¿ya? Esta sería mi ecuación número 4, que sería la relación de esas ecuaciones. Por lo tanto, ya hemos hallado la ecuación de entrada. Entonces ahora vamos a hallar la ecuación de salida, para la corriente de salida, perdón, que vamos a hacerlo de esta manera. Esto lo voy a dividir primero.
ya, y ahora sí comenzaremos con la salida. Para la salida, igual que el anterior caso, lo que vamos a hacer es simplemente voy a poner la malla de salida, ya, nace, y de la misma manera lo que voy a hacer, a ver, vamos al circuito, vamos a trabajar en la malla de salida. Y en la malla de salida, ¿cómo sería? Vamos a usar casi el mismo criterio, pero creo que va a ser más fácil en este caso, donde decimos que igual voy a poner una corriente adicional que la voy a llamar I sub Y. Entonces yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Que I sub C es igual a la suma de I sub Y más I de salida, donde esa va a ser mi ecuación número, en este caso 4, 5, ya, pero a menos otro más, donde yo digo que I sub Y multiplicado por RE es igual a lo que sería la resistencia RL multiplicado por I de salida, ¿no? Donde de acá si despejo, lo que voy a tener es que la corriente I de Y había sido equivalente a R de L sobre R de emisor, ¿no? La carga sobre R de emisor, multiplicado por I de salida. Y ya lo tendríamos de esa manera. Entonces, ahora sí le pondré nombres porque voy a necesitar que tengan nombres. Esta va a ser mi ecuación número 5 y esta va a ser mi ecuación número 6. Entonces yo voy a decir 6 en 5, ¿no? Como en el anterior caso, 6 en 5. 6 en 5 lo que me estaría generando lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que I sub C va a ser igual a ¿qué? A I de salida, que I sub Y, que va a ser RL sobre RE. Esto multiplicado por I de salida y esto más el I de salida, ¿no? De esta manera ya estaría obteniendo entonces, ya casi estaría obteniendo la corriente de salida, ¿no? A ver, entonces la corriente de salida va a ser igual a ¿qué? Lo puedo igualar ya directamente y puedo decir que es I de C. Bueno, va a ser directamente I de C. Si factorizo esto me va a quedar por RE dividido entre RL más RE, ¿no? Y ya estaría obteniendo entonces lo que es la corriente de salida, ¿no? Adicionalmente yo puedo decir lo siguiente, que no lo he estado convirtiendo, pero sabemos que I de C por transistores, que I de C es lo mismo que decir I de base por beta, ¿no? Y ya tendríamos también una relación de la corriente de salida en función de beta. Ahora lo fácil, ¿no? Bueno, este va a ser, lo ponemos en mi nombre, en este caso, que va a ser 7. Lo que voy a hacer ahora es la relación entre 4 y 7, entonces voy a decir, lo voy a dividir ¿qué entre qué? Para que sea la amplificación tiene que ser la salida sobre la entrada, entonces vamos a poner la ecuación número 7 dividido entre la ecuación número 6. De esta manera estaría obteniendo la corriente de salida, que va a ser lo siguiente, ¿no? La amplificación de salida, perdón, de corriente, que va a ser la corriente de salida respecto a la corriente de entrada, ¿no? Esta relación me va a dar lo siguiente. En la corriente de salida sería I de B, de base por beta, y todo eso multiplicado por RE sobre RE más RL, ¿sí? Y todo esto va a estar dividido entre lo que va a ser la corriente de entrada, ¿no? Ya estamos casi terminando. Entonces, para la corriente de entrada vamos a tener que esto va a ser I de beta. Y de hecho yo puedo factorizar el beta, ¿no? Si se dan de cuenta, entonces voy a factorizar el beta. Y adentro, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente el RE' más RE en paralelo con RL. Y esto más, como voy a factorizar el beta, esto va a ser RB. ¿No? Esto va a ser RB
sobre beta, ¿no? Porque eso es para que, bueno, hemos hecho eso para justamente poder factorizar el beta. Y todo esto va a estar dividiendo entre lo que sería RB, ¿no? Ok, entonces aquí vamos a tener RB. ¿Para qué hemos hecho esto? Como les digo, es bueno tenerlo todo en relación de corriente de base porque es más fácil la simplificación, ¿no? Se está simplificando esos términos y al final estaría obteniendo que simplificando la corriente de para lo que es amplificación de corriente, voy a tener que, si hacemos medios extremos, extremos arriba vamos a tener que va a ser resistencia de E multiplicado por resistencia de beta, y esto dividido al final entre RE más lo que sería R. Bueno, voy a hacer algo que me parece más fácil. Ya. Simplemente voy a hacer medios extremos, pero de una manera más fácil. Que es lo siguiente, solamente voy a poner acá el RE y aquí abajo subdividiendo que era RE más RL y el otro, bueno, esto va a estar multiplicándose así. Va a estar multiplicado por RB sobre RE' más RE en paralelo con RL, ¿no? Y esto más RB sobre beta. Ahora sí le ponemos su línea de división a cada uno y ya está bien, ¿no? Bueno, esta es la ecuación, normalmente le dicen la ecuación larga para hallar la corriente, ¿sí? Pero por algo tiene su nombre también de ecuación larga, porque hay una ecuación reducida de esto mismo, ¿sí? La ecuación reducida se hace de la siguiente manera, se van a dar cuenta que es bien fácil. ¿Por qué? Lo único que aquí mismo voy a hacer es multiplicarlo RL arriba y RL abajo. ¿Para qué? Porque yo quiero que RL afecte a este paréntesis, bueno, a esta sección que está con un paréntesis, bueno, perdón, con un corchete, o bueno, lo diremos desde esta parte, ¿no? Y ¿cómo vamos a hacer eso? Simple, y ahora que está multiplicando, ¿qué va a pasar? Todo eso se va a convertir en lo que va a ser RL, RL en paralelo con RE, ¿no? Sería prácticamente que estarían en paralelo ambas ecuaciones, ¿no? Y esto divide entre RL, ¿no ves? Que sería el otro RL. Y todo esto multiplicado por lo que sería RE' más RE en paralelo con RL más lo que sería RB sobre beta. ¿Sí? Y aquí arriba el RB. ¿Por qué he hecho esto? A ver, si vamos dándonos cuenta y lo vamos revisando un poco. Ahorita les aclaro esa duda. Hemos hecho esto más que todo por el motivo de que nos dé un factor conocido y ahorita vamos a ver cuál es ese. Ya, aquí hay una condición que tenemos que aplicar. La condición lo voy a poner aquí al lado, porque no quisiera que me alcance un poco más campo, pero aquí al lado me conviene para que nos podamos terminar rápido. La condición es esta, que en el caso de que RE' más RE paralelo con RL tiene que ser mucho mayor a RB sobre beta. Al final les va a quedar la siguiente relación, que RB es igual a 0,1 multiplicado por beta de RE' más RE en paralelo con RL. ¿Por qué me sirve hacer esta condición? O sea, esta condición depende. Si se cumple esta condición, lo voy a poner acá, esto es una condición de diseño, pero si se cumple esta condición, nos está diciendo que vamos a usar esta condición. Si se cumple, es para ver si se cumple, podemos usar la ecuación pequeña. En este caso, si es que tuviéramos que diseñar completamente desde cero, podemos usar esa condición como base de parámetro de diseño. Pero en este caso ya nos está dando la amplificación de corriente, ¿no? Entonces no es tan necesario eso. Entonces
lo que les decía, ¿no? Es, si se cumpliera esa condición, ¿qué estaría pasando? Estaría pasando lo siguiente. Lo voy a pintar de rojo. Si se cumple la condición, voy a poner con condición. Ya, hasta acá está bien, pero hasta acá está bien la ecuación. Solamente si es que ponemos la condición, va a pasar algo más. Le pasaría que este factorcito de acá va a ser igual a 0, o próximo a 0. No es 0, ¿no? Pero va a ser casi igual a 0, que no va a afectar. Donde todo lo pondré de otro color, ya de verde. Todo este sentido de acá, lo que estoy pintando de verde, es equivalente a decir A sub B. Y de esa manera ya obtenemos la ecuación reducida, que sería lo siguiente, que la ganancia de corriente va a ser igual a la relación de la resistencia de base respecto a la resistencia de la carga multiplicado por A sub B. ¿Ya? Y esto sería, como les digo, con la condición, ¿no? Mejor acá lo traeré esto. ¿Ya? Y esto sería con la condición. A ver, bueno, esa sería entonces la manera de trabajar, como les digo, la manera de trabajar reducida. Pero esa condición tenemos que verificar en qué momento. Ahorita les explico cómo lo verificamos. Es en la parte de hacer el análisis de RC, ¿sí? Perdón, de DC, ¿no? En corriente continua, y vamos a ver cómo es que hacemos ese análisis, ¿sí? Ya que hemos trabajado antes con la condición, ahora vamos al análisis. Ya que el análisis lo daré un nombre también a esta ecuación, la que hemos hallado, la principal, no la reducida. Le voy a poner un nombre de qué. Esto va a ser la ecuación número 8. ¿Sí? Ya. Ahora, para el análisis en AC, lo que voy a hacer es voy a volver a copiar este dibujito para poder hacer el análisis. Pero ya deben saber cómo va a ser el análisis, porque esto ya es conocido, ¿no? Este circuito es conocido porque es un circuito en división de tensión, ¿no? Ya. Ahora lo tenemos. Para división de tensión, lo único que hacemos es que tenemos que hallar lo que es... a ver, primero, antes que todo, ¿no? ¿Por qué estás haciendo eso, no? ¿O por qué estaríamos haciendo la división de tensión? ¿Por qué estamos haciendo la división de tensión? Porque lo que necesito es hallar la corriente, en este caso ICQ, ¿no? Y para hallar ICQ lo que necesito es el circuito en continua. ¿Para qué? Para hacer el respectivo análisis, ¿no? Y como les venía diciendo, lo que siempre hacemos es hacer primero hallar... vamos a hacer que para cualquier diseño tenemos que hacer que el circuito dé sus máximas características, ¿no? Entonces tenemos que hacer que se desempeñe al máximo, ¿no? Eso es la parte de diseño. Bien, entonces, a ver, hagamos esta parte que vamos a ir a recordar, como les digo, simplemente. Para continuar, lo que vamos a hacer por división de tensión, entonces ahorita ya he hecho la división de tensión y estoy colocando los parámetros que debería tener. Preferiblemente, a ver, para que se vea más bonito, lo que voy a hacer es que el transistor lo voy a pintar de rojo. Entonces, acá estaría mi transistor, por acá estaría la línea de emisor y por acá va a estar la resistencia, ¿no? Tampoco se desacopla ni en continua ni en alterna el resistor de emisor, ¿no? Y por arriba vamos a tener la resistencia RC y esto va a llegar igual hacia la fuente VCC, ¿no? Ya. Igual, ¿no? Esto tiene dos mallas. En este caso, esto va a ser la malla de entrada, pero esto va a ser en continua, en CD. Y esto va a ser la malla de salida, igual en CD. Miren, lo he puesto dos colores para que se note, ¿no? La malla de entrada y la malla de salida. No específicamente para eso, pero sí. Lo que se necesita para hallar ICQ, en este caso ICQ normalmente hacemos para la máxima excursión de ganancia.
Entonces lo que vamos a hacer es hallar la corriente, perdón, la impedancia en corriente alterna y la impedancia en corriente continua. En corriente alterna, la impedancia normalmente está en lo que sería en la malla de salida. A ver, lo vamos a dibujar igual. Lo voy a dibujar de un color a ver que sea un poco más diferente a los que hemos dibujado. A ver, verde clarito le pondré. ¿Sí? Entonces la malla va a estar en la parte de salida, que va a ser simplemente la relación de esta parte. Esta sería la malla de salida, ¿no? Entonces esto en acá se va a reflejar RCA, que sería solamente RE en paralelo de RL. Y para la la impedancia en continua es igual, se toma en cuenta el circuito de salida, igual se hace de aquí lo que sería R, en este caso DCD, ¿no? Y con esa explicación ya sabemos de dónde estamos obteniendo. Entonces RCA es el paralelo de RE en paralelo con RL, ¿no? Y RCD sería la suma, porque si se dan cuenta está en serie, de RC más RE. Estos valores, según los criterios, me estaba olvidando de un criterio muy importante, igual lo pondré acá. Sí, tampoco es tan... Lo pondré de azul, porque es un criterio de condición, ¿sí? Para que nos dé la máxima potencia de salida hay un criterio de condición, que es que la resistencia de carga tiene que ser igual a la resistencia en paralelo que estaría, entonces va a ser igual a RE. Esto, por si acaso, el análisis es análisis en alterna, ¿sí? Análisis en alterna. O sea, estamos hablando de circuito en alterna. Han visto que las resistencias están en paralelo, pero para que esas resistencias en paralelo te generen la máxima potencia, tienen que ser por eso iguales. Entonces, de aquí ya obtendría RE, ¿no? Donde RE es igual a RL, y RL me está quedando un valor de ¿cuánto? Según el ejercicio nos dice que RL es de 200 ohmios. Entonces RE es 200 ohmios. Ahora, para lo que estamos haciendo en la excursión, ya tenemos entonces el R de emisor. ¿Sí? Entonces, y el R de L también tenemos, que son iguales. Entonces, al ser iguales y estar en paralelo, hay una condición que te dice que si están en paralelo las dos resistencias iguales, se dividen en la mitad, por lo tanto esto me va a quedar 100 ohmios, ¿no? Y la suma de RE más RC, en este caso RC es 0, ¿no? Si se dan cuenta, en el circuito no existe, entonces esto, como no existe, directamente va a ser RC. Entonces lo guardaré si no lo tomo en cuenta, pero en el caso de que existiera se toma en cuenta, ¿no? Entonces, borrando esta parte y corrigiendo, vamos a tener que la resistencia de CD directamente había sido solamente RE, donde RE nos estaría quedando el valor de 200, ¿no? Entonces RE es igual a 200 ohmios. Ya tenemos RCA y RCD. Ahora, ¿para qué necesitamos eso? Como les he dicho, lo que vamos a hacer para hallar ICQ es hallar el ICQ para tener una máxima excursión de salida. La máxima excursión, me digo que la onda va a tomar toda la salida del transistor, en este caso lo que pueda amplificar el transistor. Entonces lo pondré eso por si acaso, máxima excursión, ¿no? Máxima excursión. Para la máxima excursión la ecuación va a ser la siguiente. Esto se puede deducir también, ya, pero por ahora lo voy a... La deducción parte por si acaso de que se está tomando en cuenta el punto medio de lo que es de la recta de carga CD. Ya, donde eso ya hemos visto por si acaso en anteriores ejercicios, cómo se hallaba esa recta, CA, ¿no? Que es la recta dinámica, y CD es la recta estática. Bien, esto nos dice que es igual a BCC dividido entre RCA y esto más RCD. Y esto va a ser entonces igual, ya lo haremos directamente. Esto va a ser igual a
A ver, antes de eso le pondré los datos respectivos. El VCC que me estaba dando el ejercicio es 18 voltios. 18 voltios. RCA ya lo tenemos, que es 100. Y RCD, que es 200. Por lo tanto, de esta relación me está quedando que me da 60 miliamperes. Ya, entonces ya tenemos el ICQ, que es 60 miliamperes. ¿Por qué estoy hallando ICQ? Muy fácil, ¿no? Porque yo quisiera hallar también lo que es el RE', ¿no? Donde ahorita les explico qué es igual a RE'. Lo vamos a poner como condición también. El RE' es lo siguiente, ¿no? RE' es igual a la relación que existe de 26 milivoltios. Esto es por si acaso una constante, no va a cambiar. Dividido entre el ICQ. ¿Sí? O sea, está en función de ICQ, que está en valor absoluto. Ya, entonces esta relación me estaría quedando 0,58 ohms. Como les digo, el RE es muy pequeñito, por lo menos para este tipo de configuración. Se vuelve muy pequeñito. Con esto, entonces ya podría decir que la amplificación de corriente, ¿no? La amplificación de corriente es igual a ¿qué? Aproximadamente 1, ¿no? Pero no es nuestro... Bueno, lo pondré lo que es el general, que era lo siguiente, ¿no? La amplificación de corriente era igual a RE en paralelo con RL sobre RE' más RE en paralelo con RL, ¿no? Y ahora sí, esto lo voy a dividir, pero como están viendo, al tener una resistencia RE' muy pequeñita, se puede despreciar, que es lo común que se hace en diseño. Entonces vamos a despreciar esto, vamos a decir que es aproximadamente 0 en comparación, por si acaso, en comparación a estos, ¿sí? Y por lo tanto, estaría generando que la amplificación es aproximadamente 0,99, pero esto es 1 nomás, ¿no? Ya tenemos entonces la amplificación, que es 1, lo que les decía. Normalmente en este tipo de configuración siempre la amplificación de la ganancia de tensión es 1, ¿sí? Pasamos a lo siguiente. Ya tenemos la ganancia de tensión, ahora pasaremos a la ganancia de corriente, que es lo que nos importa. ¿Por qué? Porque la ganancia de corriente vamos a hacer con la forma reducida y luego vamos a comprobar si es que es efectivo la condición, y si no es efectivo, entonces pasamos a la forma larga, ¿sí? Vamos a hacer de esa manera primero. Entonces hallamos RB. Se van a dar cuenta por qué digo eso. Al hallar RB, va a haber algunas complicaciones, pero no son muchas, ¿no? Lo voy a hallar, como les he dicho, con la ecuación reducida, que era la ecuación número, aquí la tenemos, ¿no? La ecuación número 8, pero la reducida, que sería con la condicional, ¿no? Entonces, primero hallaré RB. Si despejamos RB, nos va a quedar lo siguiente. RB va a ser igual a RL multiplicado por la ganancia de corriente sobre la ganancia de tensión, ¿no? Y esto estaría quedando ¿cuánto? Esta relación, nosotros ya sabemos que la ganancia de corriente es, según el ejercicio que nos ha propuesto, una ganancia de corriente de 15 y una ganancia de tensión de 1 y la resistencia de 200, ¿no? Entonces me va a dar un valor grande nomás, ¿no? A ver, lo pondremos. La resistencia de carga es igual a 200, la ganancia de corriente es igual a 15 según el ejercicio, y esto es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, voy a tener que RB me estaría quedando ¿cuánto? Va a ser la multiplicación de estos dos, que me queda 3 kiloohmios. ¿Ya? Ahora sí vamos a la condición, que es la parte interesante, porque tenemos que verificar si se cumple la condición. Si no se cumple la condición, no puedo aplicar la forma reducida y pasamos a la forma larga, que sería la que está anotado con el asterisco, ¿no? Entonces, la condición es la siguiente, ¿no? La condición nos dice que RB tiene que ser menor o igual, ¿ya?
RB tiene que ser menor o igual a 0,1 por beta por RE' más RE en paralelo con RL. Si sacamos este resultado, vamos a ver que RB tiene que ser menor a ¿cuánto? Debería ser. Reemplazando datos, voy a obtener lo siguiente. Voy a tener que RE es muy pequeñita, la voy a aproximar directamente a 0, y esto es la de la división, que era 100, ¿no? En este caso, perdón, el paralelo. Entonces vamos a tener 100 por beta. Beta, en este caso, nos daba un beta de valor igual a 100. Entonces va a ser 100 por 100 por 0.1, ¿no? Eso nos estaría quedando al final un valor de más o menos unos 1000, ¿no? O bueno, sí, 1000, porque sería 10.000, 100 por 100 sería 10.000 y por 1 sería 1000. Entonces tendríamos que esto es 1000. RB tiene que ser menor o igual a 1000, pero nos está dando mucho mayor si se dan de cuenta. RB es 3K. Entonces no cumple la condición, ¿no? No cumple. No cumple. Al no cumplir, por si acaso, al no cumplir, entonces no podemos usar la forma reducida, que es la que hemos usado ahorita para calcular RB. Entonces directamente pasamos a calcular con la forma extendida, ¿ya? Entonces recalculamos, se pone ya, recalculamos RB, recalculamos RB con la forma larga. Con el asterisco le pondré, ¿ya? Que sería la forma larga, ¿sí? A ver, veamos cómo es el asterisco. Primero lo cambiaré y vamos a ver que asterisco es toda esta extensión, ¿no? Está un poco largo, pero se puede hacer, ¿ya? Voy a volver a copiar entonces. Voy a copiar el despejado. Ustedes lo despejan también para que vean que es fácil. El despejado es de la siguiente manera. RB es igual a beta veces multiplicado por lo que sería RE por LL. Digo paralelo con RL más RE'. ¿Sí? Y esto multiplicado por lo que sería RE más RL. Y esto al mismo tiempo multiplicado por la ganancia de corriente I. Y esto dividido entre beta por RE menos lo que sería RE más RL ¿ya? Y esto multiplicado por A sub I. Sí, y ya tendríamos entonces la ganancia de corriente respectiva, perdón, la resistencia RB. Como ya tenemos la resistencia RB, entonces simplemente voy a despejar. RB va a ser igual a ¿cuánto? De esto me estaría quedando que RB me está generando que son unos 4,3 kiloohmios. Entonces, como ya tengo la relación de RB, perdón, la corriente, ¿no? RB, ¿no? La impedancia. Ya lo tengo, entonces, ¿qué me estaría faltando? Ya tengo RE, ya tengo RB, solo me estaría faltando R2 y R1, ¿no? Eso como hallamos. Es fácil también esa parte porque ahora vamos a partir del circuito de la malla de entrada, ¿sí? En la malla de entrada por si acaso, pero en CD, en la malla de entrada de CD sabemos lo siguiente que vamos a tener, que es el voltaje en la base va a ser igual a ¿qué? Voltaje en base emisor más, lo voy a hacer directamente ICQ multiplicado por R de base dividido entre beta veces más lo que sería R de emisor. Ya lo he hecho la forma por si acaso reducida, ¿sí? De esto ya lo hemos avanzado varias veces, entonces prefiero hacerlo directo. Donde de acá lo voy a hallar igual el voltaje de base, entonces esto aquí va a ser igual.
Si reemplazamos estos datos, a ver que tendríamos el voltaje de base 0,7. Esto es igual a, según el resultado que nos ha dado, 60 miliamperes. Este RB es igual a 4.3 CAS y este es 100, ¿no? Y RE es igual a 200. Ya tendríamos todo, entonces reemplazando todo esto voy a obtener lo siguiente, ¿no? Voy a obtener que el valor de voltaje de la base había sido equivalente a unos 15.28 voltios. Ya, y como ya tengo entonces el voltaje de base, procedo a hallar los demás resultados, ¿no? Que sería el valor de R1 y R2. La otra relación que tenemos es lo siguiente, ¿no? Lo voy a hacer un poco más extendido abajo. El voltaje de base es igual a que, esto era para la división de tensión que se ha generado, sabemos que va a ser R de base respecto a R2, esto por BCC. Donde de acá, como ya tengo R de B, solo voy a despejar R2, ¿no? Y R2 es igual a que, R2 va a ser igual a RB multiplicada por la relación de BCC respecto a voltaje de base, donde vamos a tener que R2 es igual a ¿cuánto? Esta relación nos estaría quedando que 5,05 kilo ohmios. Y ya tendríamos también R2. Y ya casi terminando, vamos a necesitar hallar R1. Y para hallar R1 simplemente hacemos la relación de RB, que tenemos la siguiente, ¿no? Que RB es igual a ¿qué? RB es igual a lo que sería R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿no? Esto era lo que es RB en verdad, es el paralelo de las dos resistencias, ¿no? Pero en este caso yo quiero hallar R1, por lo tanto para R1 va a ser igual a ¿qué? A RB por R2, y esto va a ser R2 menos RB, donde de acá me estaría quedando que R1 es igual a ¿qué? R1 me estaría quedando igual a 28 kiloohmios con los respectivos datos, ¿no? Ya, entonces con esto ya estaría en este caso terminando este ejercicio de lo que es cómo diseñar sistemas que estén con el circuito que es por división de, perdón, con salida de configuración de emisor común, ¿no? Ahora, algo muy importante acá que me estaba olvidando, que está aquí abajito justamente por ese detallito, lo voy a hacer de otro color más bien. Este circuito de acá es para hallar la resistencia de salida. Y es muy importante por si acaso esto ya, porque la resistencia de salida, sobre todo para lo que es un seguidor emisor, es algo que se aprecia bastante, ¿sí? En este caso lo voy a hacer acá, resistencia de salida. Ya la resistencia de salida, por ejemplo, en el emisor común era muy fácil, era la resistencia de carga, ¿no? Pero en este caso la resistencia de salida para este ejercicio es algo diferente para esta configuración de colector común. Bueno, si se dan de cuenta en este grafiquito, lo que se ha hecho es, bueno, esto está en un libro también, pero lo que se ha hecho es se ha reducido lo que es la fuente de corriente del circuito alterna. Y esta reducción que ha hecho, a ver, yo lo voy a poner en mis propias palabras, perdón, voy a escribir mejor. Esto es por si acaso la resistencia de emisor prima, ¿ya? Y esto de acá es la resistencia de base multiplicado por beta. De esta manera es que se ha reducido, dividido entre beta. Y esta es la resistencia igual de S, en este caso de la fuente, dividido entre beta.
Sí, como en este caso no tenemos esto porque nos ha dicho que es 0, o bueno, no existe, entonces solamente estaremos contemplando este punto. Entonces, el circuito sería el siguiente, ¿no? La reducción a partir de la resistencia de salida. Tendríamos como dato que es que R en sí sería esto, ¿no? RE R' más lo que sería RB sobre beta. En paralelo tendría que estar con RS, pero como no hay, entonces lo dejo ahí nomás. Y esto va a estar en paralelo ¿con quién? Con la resistencia RE. Y ya esto se considera como la resistencia de salida, ¿sí? Tómalo muy importante, a veces es un dato muy importante. A ver, calcularemos nosotros la resistencia entonces de salida, que sería igual. Como esto hemos dicho que podemos casi considerarlo casi 0, le voy a hacer eso, lo voy a considerar casi 0. Y RB, que era 4.3, si mal no me equivoco, a ver, lo vamos a revisar. Sí, 4.3 K dividido entre 100, es como decir 4.300 dividido entre 100, 43 me va a quedar. Voy a tener que esto va a ser entonces 43 en paralelo con la resistencia de emisor, que es 200, ¿no? Entonces este paralelo me estaría quedando un total de, normalmente se va a hacer lo más pequeño, ¿no? Que va a ser la resistencia de base, 43 más lo que sería los 200, a ver, vamos a calcular, no tenía pensado hacer este punto, pero ya, me estaría quedando 35,39. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión llegamos con esto? Que la resistencia de salida o la impedancia de salida para esta configuración tiene algo muy especial, ¿no? Que es muy bajita, ¿ya? Entonces, esto es lo que se aprecia de esta configuración, que la impedancia sea muy baja, ¿ya? Y además, también bueno, para esta misma configuración, aquí mismo lo puedo poner, que la ganancia de corriente de tensión es igual a 1 y la ganancia de corriente se podría decir un poco elevada, ¿no? Porque nos da 15 veces, ¿no? Entonces tampoco es muy elevada, pero sí es elevada, ¿sí? Entonces, normalmente este tipo de configuraciones nos ayuda para lo que es en la parte de acople entre dos etapas de amplificación, ¿sí? De esa manera se llama, porque la impedancia de salida es baja, ¿sí? Y al ser la impedancia de salida muy baja, nos permite acoplar a otro amplificador de una manera que no se pierda la amplificación inicial, ¿sí? Bueno, con eso estaríamos terminando este ejercicio, ya que sería un diseño para un circuito emisor, en este caso, colector común o seguidor emisor. Y como han visto, se respetan las condiciones y según eso también vamos trabajando, ¿no? Y ya estaríamos obteniendo los datos. Bueno, eso sería todo para este ejercicio y vamos a continuar en un siguiente video, el siguiente ejercicio.